Bueno, señores, continúa el gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina. A la Z101 tenemos con nosotros al ingeniero de Línea Ascensión, que viene con todo su equipo de Grandes Ligas del Ministerio de Obras Públicas a conversar en este gobierno de la mañana, y damos los buenos días. Ingeniero, bienvenido a este programa. Muy buenos días, muy complacido de estar aquí con ustedes, tanta gente que admiro y quiero. Saludo a don Álvaro, donde quiera que se encuentre, y muy complacido de estar aquí en esta mañana. Me acompañan el ingeniero Roberto Herrera, viceministro de Supervisión, el general Vázquez Espínola, el director de la Comisión Militar Policial, Comipol, el ingeniero Mélito Santana, viceministro en el área de mantenimiento y en infraestructura vial, es decir, en diseño y construcción de carretera, el ingeniero Nelson Colón, viceministro también. Y nos acompaña un amigo de ustedes y una gente de ustedes. Parte del equipo del gobierno Andrés del sábado. Matos, Sí, Licho. sí, Licho Matos. Así es. Usted dice Andrés Matos y no lo conoce nadie. Así Ahora, es, Licho. usted es Licho y todo el mundo sabe quién es Licho. Bueno, tenemos un fin de semana que ha concluido con este drama de las carreteras inundadas, el caso Asua, el caso Baní, la situación en la autopista Duarte, y vamos a hablar un poco de esta experiencia que usted vivió, porque tenemos entendido ha estado supervisando estas situaciones en el territorio nacional. Cómo no, durante todo el fin de semana y durante todos estos días hemos estado caminando las distintas carreteras del país. Las lluvias ponen en evidencia las debilidades de la infraestructura en muchos aspectos, y uno de los que más se da esta realidad es en las carreteras y en los caminos vecinales. Nos dice el gran trabajo que tenemos que hacer, no solamente en la construcción de nuevas vías, sino en la parte del mantenimiento, porque muchos de estos problemas que acontecen cuando hay eventos como el que estamos todavía pasando, se debe al mantenimiento. Carreteras inundadas, carreteras con problemas de drenaje, donde muchas veces esos drenajes, por falta de un mantenimiento preventivo, que a veces simples acciones o acciones que no conllevan grandes esfuerzos o grandes recursos, luego se convierten en grandes problemas en la carretera. Por eso, uno de los aspectos en que nosotros estamos centrados, en que está centrada esta gestión, es en la del mantenimiento preventivo de caminos y de carretera. Hemos iniciado un programa que restablece, y Nayib, tú que has estado medio involucrado por temas de tu familia, sí, al tema de ingeniería, hemos rescatado la figura del peón caminero, y a través de un programa Acción Social ya llevamos en unas 8 provincias estableciendo este programa, estructurando este programa, que consiste en, con personas de la comunidad, emplearlo para asignarles áreas específicas de caminos vecinales para darle mantenimiento a las cunetas, a las alcantarillas, un mantenimiento ligero. El desbroce y eso. Correcto. El desbroce, que es lo que ocasiona en caminos nuevos, con el tema de la maleza, que las escorrentías de las aguas, en vez de hacerlo por las cunetas, lo atraviesen la vía y hagan zanjas en la vía. Y en las partes de la carretera estamos haciendo un gran esfuerzo para un mantenimiento propio, pero nos encaminamos en nuestras grandes vías en contrataciones de empresas, de MIPYME, de la construcción, para por tramos darle mantenimiento. Por ejemplo, autopista de la importancia de la Duarte, que anuncio aquí en esta semana, tan pronto las lluvias nos permitan iniciar los trabajos, una gran intervención en la autopista Duarte, que va a conllevar su repavimentación, sus cierres, muchos de los cierres ilegales para habilitar retorno, y la construcción, sobre todo en el área próximo a La Vega, de varios puentes peatonales para seguridad de las personas que allí transitan, y enfocándonos mucho en los puntos donde acontecen accidentes con frecuencia. Entonces, lo propio vamos a hacer, vamos a intervenir también la 6 de noviembre. Bueno. Ustedes saben que la 6 de noviembre se hizo un trabajo indebido, que fue que se pavimentó lo que estaba diseñado como paseo
se le colocó simplemente un asfalto, y por eso ya ustedes ven que en la parte, digamos... Se ha convertido en carril de velocidad. Un carril de velocidad, pero que empieza el pavimento por el tema del peso de los vehículos, no tenía ese diseño. Déjeme agregar algo. Sí. Yo he visto situaciones ahí porque hay unos hoyos tremendos. Yo no recomiendo a nadie que se meta en esta vía, porque un hoyo de eso puede romper cualquier vehículo, Y no tan solo eso, a la izquierda. don Willy, sino ocasionar accidentes, porque de repente una persona puede venir en el carril a velocidad y se encuentra que tiene que salirse porque hay un poste de luz o hay una columna de un pórtico de eso de letreros, y tiene que salirse porque es que esto no tenía ese diseño. Entonces las cosas, cuando no tienen un diseño, no deben de improvisarse. Ahí se hizo una inversión importante en la colocación de este asfalto, casi 60 millones de pesos que lamentablemente se van a perder, porque nosotros vamos a tener que recolocar restablecer los muros, restablecerlo como lo que es y señalizarlo para que no se utilice en algunos casos las barandas, colocarlas para evitar el acceso y que vaya allí a ocurrir accidente. El que la transita por allí sabe la inseguridad. Lo propio, continuando con lo del mantenimiento, vamos a hacer también en todo el corredor de las Américas, que se extiende desde aquí, desde Santo Domingo, hasta llegar a Ubero Alto. Todo eso estamos haciendo un gran esfuerzo en un mantenimiento propio, pero sabemos que la manera en que eso se debe, para que se pudiera o se mantenga en condiciones aceptables, es a través de un mantenimiento contratado. Ingeniero de Línea Ascensión, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Volviendo al tema de la autopista Duarte, que es una de las principales, o tal vez la principal de nuestro país, la mayor cantidad de transporte de carga, de todo, bueno, va por esa autopista. Nos gustaría saber en detalle la intervención que piensa hacer Obras Públicas. Es desde el kilómetro 9 hasta Santiago. ¿Qué va a implicar? Si va a implicar el cambio incluso en algunos lugares de base, subbase, de la repavimentación total. ¿Cuál es el trabajo que se va a hacer allí en esta importante autopista? Porque aquí hay muchos accidentes y tiene muchos problemas a cada momento. Mira, Nayib, nosotros estamos en proceso de un estudio profundo de intervención de la avenida en distintos aspectos. En un aspecto que tiene que ver con un rediseño geométrico. Ese rediseño geométrico implica precisamente esa parte que tú tienes que ver, que tú señalas, que es una parte de la estructura de la vía. Es una vía que, debo decirte, fue construida en muy buenas condiciones y tiene, salvo casos puntuales, fue una gran obra hecha durante los últimos tiempos del gobierno de Balaguer, y su problema, digamos, de infraestructura vial no es grande. Ahí más bien es el cambio de uso que ha tenido por el crecimiento de la ciudad. Por ejemplo, estamos considerando que del 9 por lo menos hasta la salida de los Alcarrizos, tú no le puedes dar la connotación ya autopista, cuando eso tiene más bien ya una avenida. Tú tienes una área rural, la ciudad ha tenido un crecimiento hacia ahí importante, entonces tú tienes ya personas caminando hasta Pedro Brán, donde lo que tú debieras es habilitarle acera para que se dé una avenida y que las personas que por allí tienen la necesidad de transitar lo hagan. Cuando se habla de autopista, solamente ese término implica velocidad, implica una serie de cosas. Entonces nosotros debemos de reenfocar hasta qué punto, empezando desde el 9, eso tiene una connotación urbana. El otro aspecto es el que tiene que ver con la seguridad, que para mí es el más importante. Tenemos una autopista o una carretera con escasa señalización, tanto horizontal, que es la pintura sobre el pavimento, y muy escasa señalización vertical. Pero también tenemos que restablecer la autoridad del derecho de vía, que es un tema bien importante, y como en muchos aspectos de nuestra vida, el tema de la autoridad ha estado muy débil aquí en el país en los últimos tiempos, y cualquiera sobre el mismo pavimento, sobre el mismo
el trazado de la vía, te coloca ahí cualquier cosa, o se te pone una casa, se te pone un tarantín. Entonces, nosotros vamos a tener una intervención para restablecer la autoridad del derecho a vía. Y el tercer aspecto, la gente, precisamente por falta de esa autoridad, improvisa una serie de cruces ilegales, que es lo que le da peligrosidad. Los cruces de la muerte. La mayor peligrosidad de nuestras carreteras son esos cruces ilegales. Ponen un negocio. Entonces, y abren un cruce. No, todo el que pone, exactamente, un negocio, entiende. Tú ves que gente, ellos mismos con sierra, con pico y con pala te llenan. Entonces, nosotros vamos a habilitar, vamos a hacer un estudio, también para actuar con una racionalidad, porque muchas veces tú colocas el retorno a una distancia que a la gente le dificulta. Entonces, vamos a crear en los lugares adecuados y con las condiciones adecuadas los retornos que permitan facilidad, pero a la vez también seguridad, que son los dos elementos. Y el tercer elemento en esto tiene que ver también, tú tienes, y sobre eso nosotros llevamos unas estadísticas diarias, las cantidades de accidentes y de intervenciones que tenemos en todas las carreteras donde está la Comipol, y debo decirte que la cantidad de accidentes que pasan, y de eso el general Vázquez ahorita puede ampliar, en el tramo que va entre Bonao y La Vega, es sorprendente. Recuérdense que recientemente en un puente, creo que en el kilómetro 126, donde fallecieron 6 empleados del departamento aeroportuario, inclusive personas todas conocidas y algunos hasta emparentados con nosotros, un caso bastante lamentable, pero que lo más lamentable es que no es el único. Ahí han pasado, es un caso recurrente porque problema de poca iluminación, un puente que no tiene ningún tipo de protección. Entonces, este tipo de intervención es la que nosotros nos aprestamos. La necesidad de intervenir nos va a hacer no esperar que se termine el estudio, porque el sábado nosotros acompañábamos al presidente en su recorrido por La Vega y conversaba con los viceministros que venían de que nosotros no podemos esperar el estudio, que nos puede tardar, qué sé yo, 30, 45 días, que hay que empezar ahora con la parte que ya está definida. Y que inclusive si tenemos que hacer trabajos provisionales, que lo hagamos de señalización, porque esto es un peligro público y es un riesgo el transitar en las condiciones que está esta autopista. Ingeniero de Aligna y Extensión, ¿qué vamos a hacer con la autopista del Nordeste? Ya hay acuerdo, se está haciendo algunos estudios, sobre todo con esa empresa, se va a rescindir el contrato. ¿Qué vamos a hacer nosotros con un contrato tan oneroso como ese peaje sombra? Mira, Felipe, parece que tú has adivinado porque no lo hemos hecho público, pero muy recientemente sostuvimos una conversación con los principales ejecutivos de ese grupo, que es un grupo importante colombiano, con importantes inversiones en el país en distintas áreas, no simplemente, o sea, no solamente la concesión de esta avenida, sino tienen la industria cementera, en la industria agropecuaria o agroalimentaria y en la financiera. Es un grupo que no fue el que originariamente desarrolló la concesión, sino que hace unos 4 o 5 años la adquirió junto con un paquete de obras de concesiones de aeropuertos y autopistas de varias partes de América Latina, y estaba esta. Ellos están en disposición y reconocen que las condiciones de este acuerdo son insostenibles para el país. Eso es un robo. Nosotros somos, como gobierno, respetuosos de la seguridad jurídica, pero por encima de cualquier cosa está el interés nacional. Y si antes era insostenible el mantenimiento en las condiciones en que está el contrato, hoy se hace mucho más difícil. Pero debo de decir, sin adelantar, porque ahora es que recién vamos a empezar las conversaciones en esta semana, las reuniones fueron la reunión la semana pasada, debo de augurar, decirte que hay un buen ánimo y un buen espíritu de llegar a un entendimiento que sea favorable para el interés nacional. Qué bueno. Muy bien. De Línea Ascensión no solo es ministro de Obras Públicas, sino que un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno.
yo creo que se puede verificar con el dinamismo y el conocimiento puntual que ha ido dando de cada uno de los temas, de que está fajado. Un hombre que además tuvo COVID-19, que bueno del INE, que pudo recuperarse del COVID, y puede verse a un Ministerio de Obras Públicas que está sumamente en vigor y trabajando. Del INE, a pesar de la pandemia, los recursos del Estado han mermado en dos aspectos fundamentales, remesas y turismo, lo que nos coloca a nosotros como una capacidad económica muy menguada. ¿Cómo está haciendo el Ministerio de Obras Públicas a pesar de esta situación económica? ¿Cómo se está haciendo esa magia en Obras Públicas para ver cómo se está motorizando? Se anunció un paquete de obras a través de pequeñas empresas, de MIPYMES, y al mismo tiempo ahora se ha anunciado un rescate importante de las vías nacionales. ¿Cómo está haciendo y cómo se prepara Obras Públicas frente a esta situación económica con este amplio compendio de obras establecidas? Mira, primero, con una administración que debe ser eficiente, transparente y solamente invertir en las cosas que sean indispensables. Cuando hay momentos como el que está viviendo el país y el mundo, tú tienes que establecer prioridades. Lo segundo es, estas obras, nosotros vamos a tener hacia el año 2021 un presupuesto parecido al del 2019, no ni siquiera al del 2020, sino al del 2019, estableciendo un orden de prioridad. Lamentablemente, las necesidades del país son muy superior a las posibilidades económicas que se tiene. Para que se tenga una idea, en contratos activos o vigentes en el área vial hay cerca de 110 mil millones de pesos, y el presupuesto de Obras Públicas no va a llegar en el año 21 a 20 mil millones. O sea que para poder desarrollar esos contratos deberíamos de utilizar el presupuesto aproximadamente de 5 años. Estamos hablando de 400 millones de dólares. Así es, así es. Entonces, eso te lleva a que tú tengas que tener una administración sumamente eficiente y establecer un orden de prioridad. Por eso hemos establecido en estas direcciones. Primero, Obras Públicas como institución rectora del sector construcción es, en medio de esta situación de crisis sanitaria y económica, un elemento dinamizador de la economía. Y por eso hemos dispuesto la construcción de una cantidad importante de pequeñas obras que tengan un impacto directo en las comunidades, pero que a la vez te genere una dinamización. Y vamos a hacer, Nayib y Felipe, algo que ustedes conocen y que se conocen en economía, que es esas pequeñas obras de por ejemplo, aceras, contenes, que son obras rápidas, badenes, pero que te generan una cantidad directa de empleo y que tú la puedes terminar rápido en 30 o 60 días. Entonces vamos a estar enfocados en obras esas. El otro aspecto es el aspecto en el que hacía mención, el del mantenimiento. El mantenimiento es fundamental. Por cada peso en mantenimiento que se invierte, se deja luego de invertir 20 en construcción o en reconstrucción. Entonces, lamentablemente nosotros no tenemos mucha cultura de mantenimiento en muchísimos aspectos. Fíjense que con los propios vehículos de nosotros a veces nos descuidamos en los cambios de aceite, pero hay que sembrar la cultura del mantenimiento porque la necesidad nos impone. Es preferible intervenir ahora. Yo sé que es mucho más agradable el inaugurar, el hacer estas cosas que son de mayor dimensión, pero el mantenimiento es fundamental y nosotros nos vamos a enfocar. Y en el tercer aspecto es en darle continuidad a las obras. Hemos tenido mucho respeto por la continuidad de las obras que estaban en curso y que hemos entendido que son obras necesarias. Por ejemplo, nosotros encontramos un contrato, una licitación que se había hecho sobre la circunvalación de Baní. Revisamos y vimos que no había elementos para no hacerlo e inmediatamente nos pusimos en comunicación con el contratista para darle inicio, porque hemos querido también a los contratistas que tienen obra en ejecución darle confianza de que esa práctica que se estila, que cuando hay cambio de gobierno y a veces hasta de una misma administración se toman
retaliación, cosas. Esto no es momento para eso. Esto es momento para trabajar. Y el que esté actuando de manera correcta va a tener todo el apoyo nuestro. Y las revisiones que haya que hacer la haremos en el camino. Pero no vamos a detener el trabajo. Y ha sido el norte, y por eso, Aníbal, es quizás un reflejo de lo que tú señalas, de que a pesar del tiempo y de que los procesos son largos, porque los procesos de licitación, ustedes saben que la burocracia, en obra, bueno, la ley conlleva tiempo. Nosotros nos hemos ido por el camino de trabajar con lo que hemos encontrado que esté trabajando adecuado y poner a caminar otras cosas que estaban quizás detenidas. Bueno, vamos con Cundo Camarena y seguimos con esta entrevista tan importante con el ingeniero de Línea Ascensión, ministro de Obras Públicas y todo su equipo que le acompaña. ¡Vámonos, Cundo! Martes 10 de noviembre, año 2020, seguimos en esta entrevista con el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión y va pues Julieta Tejada. Gracias, ingeniero de Ligne. Se observa un franco deterioro en las calles del polígono central y de los barrios del Gran Santo Domingo, pero también hay un problema de señalización, están en franco deterioro también. Las obras públicas tienen planes de intervenir las calles, retomar las señalizaciones, porque la verdad es que se están convirtiendo también en vías que provocan choques y problemas para el transeúnte y para el que va en vehículo. Julieta, las calles, aunque estamos ayudando al ayuntamiento, es responsabilidad del ayuntamiento del Distrito Nacional. Lo nuestro es solamente la parte de carretera, avenida de circunvalación, y pudiéramos las llamadas carreteras de travesía, que es la Kennedy, que atraviesa, se convierte luego en una autopista, igual que la 27 de febrero, pero la demás es una responsabilidad del ayuntamiento. No obstante ello, estamos con los sectores y en coordinación con el ayuntamiento en una estrecha colaboración en lo que tiene que ver con el bacheo. Hoy precisamente anuncia el ayuntamiento que va a tener una intervención en el polígono central con una serie de cambios de direcciones y de señalización. Pero reitero, las calles internas de los pueblos es una responsabilidad de los ayuntamientos. Hemos escuchado decir de la concentración de los esfuerzos en el tema del mantenimiento. En el caso de la autopista Duarte, primero, si se contemplan soluciones a desnivel para corregir el tema entre el 9 y el 22, que es la zona que tú dices usted dice que se ha convertido prácticamente en una avenida, si hay algunas soluciones ahí contempladas. Pero en sentido general, lo que te quiero preguntar del INE es si la gestión de obras públicas en su primera etapa no proyecta involucrarse en acciones grandes, sino que se va a concentrar en básicamente mantenimiento. No, hay acciones grandes. Nosotros estamos, aunque heredamos el contrato, pero te puedo decir que la avenida de circunvalación de Baní es una avenida importante. Vamos a construir también la circunvalación de los Alcarrizos, que es un proyecto que se planteó en el primer gobierno de Leonel Fernández, pero que lamentablemente nunca se desarrolló, y nosotros hoy es más necesario que nunca construirle una comunicación. ¿El trazado por dónde sería? ¿Por el 14? Sí, se sale a la altura de donde va a estar funcionando la estación del teleférico. Okay. Va a interconectar la circunvalación que viene desde Jaina hasta la autopista Duarte, correcto, saliendo por el 14 y quedándose para una segunda etapa, que es conectar la autopista Duarte con la circunvalación con la Jacobo Magluta, siguiendo Pantoja, que esa ya sería una segunda etapa que vamos a ver en qué momento. ¿Y se piensa conectarla con esa misma circunvalación, hacer un enlace con la avenida Circunvalación que bordea Circunvalación Santo Domingo? Sí. Sí, pero con la Jacobo Magluta. O sea, fíjate, se conecta la circunvalación cerca de las 6 de noviembre,
próximo a las 6 de noviembre, por ahí inicia. Correcto. Detrás donde está la zona franca, los Alcarrizos, lo llaman los americanos, en el punto de conexión con la zona con esa circunvalación, que es la circunvalación Juan Bosch, hasta salir cerca del 14, Okay. en la Duarte. Entonces, la que yo menciono, fíjate que donde cae es próximo al eje de la entrada de Pantoja. Entonces, hay una segunda parte que es ese punto de la autopista Duarte con la Jacobo Magluta. Lo conectarían por Higüero. Correcto, por Higüero. Entonces, también, Rosendo, la avenida del Ámbar, el malecón de Nagua, que es una obra bien importante. Te estoy hablando de obras para el 21. La avenida del Ámbar es la autopista del Ámbar. La nueva conexión de Santiago a Puerto Plata. Santiago, Puerto Plata. ¿Ese trazado sería por dónde, del INE? Ese trazado empieza donde está la circunvalación norte de Santiago. De Santiago. Y llega a Montellano. Atraviesa la cordillera, llegando a donde están ahora los terrenos de Montellano, y eso va a significar un ahorro de unos 20 o 25 minutos entre Santiago y Puerto Plata. Es un cambio radical ahí en el movimiento de vehículos. Me imagino que es una vía para vehículos livianos, no se va a permitir los vehículos de carga por esa vía. El diseño, y es una de las cosas que todavía el diseño lo va a permitir, va a depender mucho del tema de las pendientes, porque esta será la obra de infraestructura vial más importante del país. Ahí habrá viaductos y túneles importantes, porque siempre se pensó en una alternativa porque es la parte más directa, pero la tecnología en el momento de hace 20 o 25 años no permitía lo que hoy se ha hecho. Señores, esto se ha levantado, hacer un levantamiento atravesando esa cordillera antes, con los aparatos topográficos desde hace 15 o 20 años no era posible. Se ha hecho todo esto satelitalmente. Pero el tráfico, más bien para un tráfico, en principio un tráfico liviano, estamos en discusión técnica para ver el tema de las pendientes para el paso de vehículos pesados. Hay una pregunta con relación a la carretera Jarabacoa. Ya la carretera Jarabacoa no aguanta más. La cantidad de vehículos durante toda la semana convierte esto en un verdadero caos. ¿Tienen ustedes algunas opciones para cambiar la situación del acceso a Jarabacoa, La Vega Jarabacoa? Esto, Nelson, pero le adelanto, no la tenemos ahora para el 21, porque no voy a decir aquí cosas que no son. Estamos en estudio, pues una de los aspectos que también estamos tratando es tener que Obras Públicas tenga un inventario de las necesidades del país, para primero romper con una situación que encontramos, que es que los contratistas o los licitantes te ofertaban la construcción y el diseño. Entonces nosotros estamos trabajando en el diseño para saber qué es lo que queremos, porque tú establecer el diseño es un tema de una libre concepción. Tú puedes tener uno, el otro. Entonces nosotros estamos estableciendo diseño y estableciendo un banco de necesidades para, en función de esas necesidades, tener una programación no solamente a 1 año, a 2 años, sino a mediano y largo plazo. Viceministro Colón, se habla de una carretera que existe, una que se hizo por las inmediaciones de la presa de Guaigüí, algo así, que sale cerca de Jarabacoa. ¿Ustedes tienen algún dato de todo esto? Sí, buen día a todos, primeramente. Y sí, ciertamente existen datos de esa carretera, está abandonada, porque hace muchos años que no se interviene. Nosotros, a requerimiento de los ciudadanos y de las autoridades, tanto de los senadores y los diputados, hemos comenzado a levantarla. Usted sabe, don Willy, que esa carretera está en una situación muy deteriorada, implica un levantamiento para hacerle un rediseño total,
incluso un diseño de pavimento que es un requerimiento obligatorio para todo tipo de carreteras. Entonces estamos trabajando con ese levantamiento, tenemos, como dijo el ministro, estamos haciendo un banco de información y de requerimiento. Ese banco implica también que vamos a levantar todo lo que es el país y estamos trabajando en ese sentido. Actualmente, y le podemos mostrar aquí, tenemos más de 400 proyectos que nos han llegado de solicitudes, tanto de los alcaldes, de los ciudadanos y de los senadores y diputados, en requerimiento de que le mejoren la situación de sus comunidades. Eso obviamente implica un trabajo largo, tedioso, pero lo estamos haciendo y eso va a arrojar unos resultados en materia de presupuesto y en materia de diseño de toda esa infraestructura. En materia de infraestructura. Yo quería, perdón, Rosendo, yo quería antes de... Quería agregar algo más. Adelante. Sí. Buenos días a todos. Fíjate, viceministro. Mi nombre es Roberto Herrera Polanco, viceministro de Supervisión y Fiscalización. Agradecemos poder acompañar aquí al ministro. Mira, en el tema de Jarabacoa, La Vega, al igual que otras carreteras, la falta de mantenimiento es visible. Entonces, como dijimos, ya los proyectos están hechos en esta parte. Entonces, ¿qué se amerita ahí? Y en eso ya el señor ministro tiene un informe en su escritorio. Una intervención importante en mantenimiento. Asuntos de drenaje, corrección de bacheo y otras inversiones. Se aparece la situación real. Bien, Como primer paso. Adelante. Yo quería preguntarle al ministro ingeniero de Línea Ascensión lo siguiente. Él ha dicho que hay muy pocos recursos para el año 2021, un presupuesto muy exiguo para un ministerio tan importante como el de Obras Públicas. Pero sería bueno pensar hacia el futuro, año 2022 tal vez, porque el Distrito Nacional ha tenido un crecimiento muy grande para la zona de lo que es la Avenida República de Colombia. Por ejemplo, en esa zona, en los últimos años, hay más de 25 mil habitantes en esa zona. Se han construido más de 5.000, 6.000 apartamentos en toda esa zona. Y eso ha hecho intransitable esa zona. Entonces, hay proyectos pendientes, o no pendientes, que quedaron en carpeta en esa zona, sobre todo en los próceres, donde empieza donde está la rotonda de Intec, en la Colombia con Sol Poniente o Avenida de los Ríos, y en la Monumental con Colombia, que además del tránsito de vehículos livianos, es increíble la cantidad de camiones de patanas que transitan por esa vía, que lo hacen el tránsito insoportable. Eso estaría tal vez en futuro en carpeta para desarrollar, o se podría hacer a través de una alianza público-privada. Esa la tenemos en presupuesto. Nosotros tenemos en presupuesto para intervenir en el Gran Santo Domingo pintura. El punto de pintura es uno de los puntos más difíciles que tiene no solamente el Gran Santo Domingo, porque eso afecta la región sur, porque el que viene desde la 6 de noviembre y hoy está entrando cerca de un 70% del flujo de vehículos del sur por la 6 de noviembre, se encuentra que lo que tú te has ganado en la avenida lo pierdes ahí, un tapón, en la parte de pintura. Entonces, pintura la vamos a intervenir, está en presupuesto para el año 2021, con un diseño que no nos va a salir caro o tan caro, es muy novedoso. Estamos dándole las modelaciones finales, pero lo tenemos en presupuesto. El segundo aspecto al que hace referencia y que es uno de los puntos más importantes del Gran Santo Domingo, del distrito, en este caso es precisamente la República de Colombia. La República de Colombia hay que verla en una intervención integral. Exacto. Tú tienes la Monumental, que es la que va al Cristo Redentor. Exacto. Y debe de resolver un problema de tráfico y estamos planteando la continuación de la Jacobo Magluta. Fíjate que la Jacobo Magluta termina en la Colombia y estamos trabajando en una propuesta que es continuar la Jacobo Magluta siguiendo todo el eje de una cañada que atraviesa Arroyo Hondo hasta sacarla a Carrefour. Ahí resolveríamos el tema de saneamiento de la cañada, no tendríamos que hacer grandes expropiaciones
y estaríamos comunicando la Jacobo Magluta con la autopista Duarte. Tremenda Entonces, solución. estamos trabajando. Es una solución, inclusive, nosotros tratamos de ser honestas, que no es nuestra. Es de una empresa privada que ha hecho el trabajo, pero lo que sea conveniente para el interés, uno lo asume. Y nos lo han mostrado y estamos viendo y tenemos el compromiso de hacerlo. Y el otro punto es el de la Colombia con Carlos Pérez Rical, no con la Carlos Pérez Rical o Monumental o Sol Poniente, lo que antiguamente era los Sol Poniente. Esos 3 puntos lo vamos a intervenir. No tenemos la de la rotonda, porque la rotonda, pero es menor, y en la medida en que tú le derives tránsito hacia otra parte, eso te va a bajar. Otra parte también del Gran Santo Domingo que vamos a resolver, Dios mediante, en el año 2021, es el del puente flotante. El puente flotante, ya eso prácticamente llegó a su nivel de vida útil. Hay que sustituirlo y vamos a aprovechar la sustitución para la ampliación de 2 carriles. Y un tercer elemento en el que estamos en estudio. Pero ¿cómo se haría? ¿Cómo se haría? ¿Sería igual un puente flotante o se haría un puente ya elevado de otro lado? No hay ahí no hay la condición para un puente elevado. ¿No? Sí, no hay las condiciones topográficas. Tenían que ser, se afectaría mucho. Sería una barcaza, pero más grande. Más grande. Y que inclusive en vez de abrir como está abriendo, abra de manera vertical para el paso de los vehículos. Esto tiene la ventaja de que se vende, o sea, se compra hecho. Estamos ya viendo la posibilidad de barcaza de esta naturaleza, o de estructura, más que de barcaza, de estructura de esta naturaleza, en Inglaterra y en Miami, para proceder al proceso de licitación para compra y aprovechar entonces para aumentarle un carril, porque la que está llegando ya a su vida útil. Y lo otro es, eso no para construcción en el 2021, pero sí para trabajar en la parte de diseño. Vamos a licitar el diseño de un nuevo puente sobre el río Osama. Se contempla la en la Manuela 10, una proyección de la Manuela 10 a salir, creo, a la calle Puerto Rico. De aquel lado. Eso es diseño, diferenciemos lo que es la parte de la construcción de lo que es el diseño, porque ahí hay que tener un diseño bien detallado. Y vemos también una propuesta muy interesante también sobre el puente de la 17 que estamos analizando. Hay una propuesta muy interesante de una empresa privada en el puente de la 17, que es colocar por debajo del puente una estructura, un puente, o sea, por debajo del existente, pero solamente para motores un puente de y peatones. De 2 niveles. Es el nivel de abajo para motores y peatones, y lo que hoy se utiliza para peatones se aumentaría en un carril más. Esa es una solución que no sería muy cara. No es una solución tan definitiva, pero si tú le aumentas un carril, va a aumentar el desplazamiento, además le va a sacar el tráfico de los motores. Sacaría el tráfico de los motores. Obviamente, estamos en estudio. Esto es para ver la viabilidad. Y la factibilidad. Bueno, vamos a continuar con esta interesante entrevista, que hay primicias tras primicias, ¿no? Sí, vamos con Cundo Camarena y regresamos ya en la parte final. Llévatelo, Cundo. Bueno, y seguimos con esta entrevista. El ministro de Obras Públicas, ingeniero del INE Ascensión, y aquí está Felipe Romero Sánchez. Sí, ingeniero, una pregunta rapidita, porque yo sé que tenemos muchos invitados acá que van a intervenir. El caso, por ejemplo, sabemos que Odebrecht está en este momento en un conflicto, pero tiene una serie de obras. En el caso, por ejemplo, la carretera que va de Juan Adrián Rancho Arriba está pendiente. Hemos visto que el consultor jurídico, el consultor jurídico, correcto, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo habló de rescisión de contrato,
Y también nos gustaría saber cuál es la metodología que ustedes van a aplicar con la contratación del AC30 y los contratos para la aplicación de las carpetas asfálticas. Mira, la primera, el gobierno a través de la consultoría jurídica expuso su posición con respecto a Odebrecht. Nosotros no vamos a seguir trabajando con Odebrecht y hay razones desde el punto de vista legal que fortalecen esa decisión del gobierno, y vamos a llamar a licitación en obras como la terminación de la carretera Cibao Norte, que es o Cibao Sur, perdón, que es la que va a comunicar el sur con el norte, donde solamente faltan unos 12 kilómetros por concluir. La acabamos de levantar y yo diría que a principio de año podríamos ya estar llamando a licitación. De Juan Adrián. Sí, de Rancho Arriba, exacto, de Nizao a Rancho Arriba. Con respecto a lo del AC30, la situación es la siguiente. Llegamos a un acuerdo con la Refinería Dominicana de Petróleo para que ellos puedan suministrar el AC30 que se esté consumiendo, que se está consumiendo actualmente, y el que se pueda consumir durante una parte. Ellos, la capacidad de la refinería de petróleo es una capacidad de cubrir una parte del mercado, razón por la que en este momento se le notificó a todas las empresas que nos suplen AC30, cuyos contratos se vencieron ahora en el mes de octubre y el mes de noviembre. Lo que se hacía anteriormente era que se le daba una extensión o una adenda a estos contratos, pero nosotros decidimos no continuar con las adendas y organizar las bases para llamar a una licitación. Debo decirle que de entrada nosotros estamos proyectando una economía de cerca de $10 millones en la adquisición de AC30, porque de un precio de $2.90 que se estaba comprando, con la refinería llegamos a un acuerdo de $2.65, y esto va a servir de base de que en las licitaciones estamos seguros que los precios que vamos a manejar serán inferiores a los $2.65. Y los contratos a las compañías que están colocando la carpeta asfáltica. Bueno, eso que hay que diferenciar, eso ya es el contrato de hormigón asfáltico. Correcto. Bueno, vamos a hacer también los propios. Vamos a terminar de concluir el registro de plantas de asfalto, que son unas 40 y tanto, y con ellos vamos a establecer una vía de licitación y de participación, en que todos puedan participar sin que haya la discrecionalidad desde el Ministerio de Obras Públicas de establecer a quién se le compra y a quién no. Sin preferencias. Correctamente, y conforme a lo que establece la ley. Rafael Vázquez Espínola está con nosotros, el director general, Rafael Vázquez Espínola, director de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas. Me imagino que mucho trabajo este feriado de la Constitución, general. ¿Cómo están los accidentes? Háblenos un poco de la situación de su departamento de asistencia. Muy buenos días, muchas gracias, señor Willy Rodríguez y este gran equipo que le acompaña. Gracias, señor ministro de Obras Públicas, por permitirme acompañarle en esta importante entrevista. Bueno, como la mayoría de ustedes saben, la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, su función fundamental es brindar asistencia vial en las autopistas, vías troncales de la República Dominicana. Hago esta aclaración, señor Willy, porque en ocasiones ciudadanos llaman a nuestro call center solicitando asistencia para que le quiten, por ejemplo, un vehículo de su parqueo. Es importante aprovechar este medio, que es vías troncales en la República Dominicana. En lo que concierne a la asistencia vial durante este feriado, recibimos las instrucciones del señor ministro de Obras Públicas, y también siempre apoyado por el alto mando militar, el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, que nos da soporte para optimizar los recursos, el personal de recursos humanos. Por ejemplo, aumentamos la
cantidad de unidades vehiculares y de personal y equipos en la autopista Duarte, con más de 14 unidades adicionales en los puntos más neurálgicos de esa autopista. También en la autopista del Coral, en el este completo, lo aumentamos esos medios, y también en la parte sur, siempre en estrecha coordinación con la DGCET. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra fortaleza es servir a los ciudadanos que se desplazan en la autopista en la República Dominicana. Con una simple llamada asistimos, no somos fiscalizadores. Si tenemos una intervención de esta, tenemos una coordinación estrecha con la DGCET. Nosotros no le preguntamos a los ciudadanos cuando tienen un accidente si tienen una licencia de conducir, si es de tal país o no, sino darle servicio como se merece, y para eso tenemos a nivel de 1.977 kilómetros que cubrimos de asistencia vial en la República Dominicana, donde tenemos en los puntos más importantes del país grúas, talleres móviles, equipos de extricación, inclusive cuando a algunos les falta un galón de combustible para que lleguen a su punto, y las grúas que fundamentalmente están disponibles para sacar de las vías. Por ejemplo, tenemos 39 grúas apostadas en las principales vías, en los puntos de mayor incidencia de accidentes de tránsito. Pero lo que va de año, que el señor Willy Rodríguez preguntó hace un momentito, en los primeros 100 días hay 386 accidentes de tránsito donde nosotros hemos intervenido, que es mucho, y por eso la prioridad del señor presidente y del ministro de Obras Públicas de intervenir esta importante vía, porque a pesar del incremento de personal y equipos diseminados en diferentes trayectos, no es suficiente para que reducir los accidentes. Se reducen, pero lo que va a optimizar esos aspectos son la señalización y los trabajos que ya brevemente han anunciado los funcionarios que nos acompañan. Ustedes piensan mantener Rosendo está como asustado, ¿no? Rosendo, hay que tener cuidado porque el servicio que más reclama es el del galón de gasolina. Siempre llama. ¿Piensan mantener el mismo esquema que hasta ahora ha mantenido la Comisión Militar y Policial, o se piensa hacer alguna reestructuración en función de realidades que hayan encontrado? Muy bien, nosotros damos continuidad a los trabajos realizados, simplemente vamos a optimizar, porque realmente la ciudad dominicana es quien dice lo que hay que hacer. En base a esa función, nosotros hemos trabajado un plan operativo anual. En primer plano, un plan de 100 días que ya tiene en manos el señor ministro de Obras Públicas y que ya nos está dando el apoyo necesario para optimizar los vehículos que se desplazan, los oficiales y alistados en toda la geografía nacional. Ese mantenimiento, la adquisición de nuevos medios, el combustible a tiempo y todo esto. Pero en esos planes de los 100 días incluye el bienestar de soldados y sus familiares, que consiste en preparar sus alojamientos, su área de pernocte, para que ellos se sientan lo más confortable posible, porque eso se transfiere al servicio ciudadano. Si los oficiales alistados están con mayor comodidad, el servicio ciudadano es mucho más eficiente y eficaz para dar respuesta de manera oportuna a los ciudadanos que se desplazan en las vías de la República Dominicana. Ese plan operativo anual, el POA, ya está en el escritorio del ministro y que ya veremos, no solamente yo lo quiero anunciar aquí, sino que ustedes podrán verificar, palpar de primera mano esos resultados mediante esa optimización, incremento de personal y equipos necesarios para viabilizar adecuadamente y asistir al ciudadano en cualquier momento que se desplacen en las principales vías troncales de la República Dominicana. Bueno, vamos a dar las palabras al ministro para que despida esta participación con su mensaje. Agradecemos su presencia y la presencia de este equipo de Grandes Ligas del Ministerio de Obras Públicas. Sí, bueno, se quedó sin intervenir de una área que hablamos mucho, el ingeniero Melito Santana. No, pero ya está interviniendo. El área adelante, de mantenimiento vial, muy brevemente, Melito, para... Buen día, distinguidos periodistas, a todos, y también ministro de Obras Públicas. A nosotros nos ha tocado la responsabilidad de asumir una de las partes que no es fácil, porque tenemos varias vertientes en el área de lo que es el mantenimiento vial, que una de las cosas que al ministro tiene mucho interés en llevar mantenimiento vial, y nosotros también por la seguridad
de los transeúntes y también de los usuarios, todos los usuarios de las vías. Y en ese sentido estamos trabajando y tratamos de ampliar los trabajos que se han venido haciendo anteriormente. Por ejemplo, ahorita cuando se habla de exterior de las vías, entonces en las vías estamos trabajando en relación a lo que es el asfalto, los bacheos, y en algunos lugares estamos haciendo también, sustituyendo el asfalto viejo por nuevo, pero el agua es el enemigo número uno de la carretera. Prácticamente no se ha desbaratado lo que es lo que se ha hecho. Y nosotros también estamos interviniendo en lo que son embellecimientos de las ciudades. O sea, tenemos planificado para las principales avenidas, entrada a la ciudad de Santo Domingo o de Gran Santo Domingo, darle un embellecimiento en cuanto a lo que es pinturas y también hacer lo que es un operativo de limpiezas que ya se inició en lo que es el corredor este. El corredor del este, que está dividido en tres partes, que es la Avenida Las Américas, la autopista del Corán y la carretera, también la autopista de San Pedro. Entonces, en esas tres partes estamos interviniendo, os vamos a intervenir, estamos planteándole al señor ministro, donde algunas de esas carreteras y avenidas se haga por contrato de un año. Por ejemplo, hablamos de Ocoa, Crucillo Ocoa, también estamos hablando de Las Vegas, Constanza, porque esa carretera se amerita de tener un personal fijo allá para mantenimiento de las mismas. Gracias, Melito. La Vega, Jarabacoa, Constanza. Bien, perfecto. Ministro. Bueno, agradecerle a usted, don Willy, a don Bienvenido y a todo este gran equipo que nos han permitido comunicarnos con el país, de reiterarle nuestra disposición a siempre compartir con ustedes, y sobre todo ustedes son una gran fuente de información para nosotros, porque a diario nos llegan reclamos de ciudadanos y de situaciones que nos enteramos muchas veces por la presencia de ustedes, de reiterarle nuestra disposición y enfatizar a través de estos medios que el objetivo de esta gestión es hacer una obra pública cercano a la gente, una obra pública para la gente, donde aquí lo principal es el ciudadano. Muchas gracias y nos vamos con Cundo Camarena. Llévatelo, Cundo.